Más de 400 familias lo perdieron todo en Viña del Mar. ¡Tiren agua! ¡Agua! La mayoría de las viviendas se levantaron en tomas y campamentos emplazados en quebradas. Todavía no se cumple un mes desde que las llamas arrasaron con estos hogares y ya se levantan las primeras viviendas en el mismo lugar, a pesar de la advertencia de los expertos. Las autoridades han dicho que no se debe construir en un lugar como este. Absolutamente no. Y el gran desafío va a ser ese, porque por un lado tú tienes un grupo de familias, de personas que necesitan una certeza donde vivir. ¿Ustedes prefieren que la ayuda del gobierno, de la autoridad, se centre acá y no que los lleven a otro lado? No. Nosotros no aceptamos eso. Volcán, Calbuco. Pero construir en lugares expuestos a desastres naturales o de alto riesgo no es exclusivo de Viña del Mar. Y logramos constatar que el 93% de todas las comunidades, de las familias que viven en campamentos, están expuestas a al menos una amenaza. Todos saben que no se debe volver a construir aquí, pero ¿qué autoridad está dispuesta a asumir el costo de impedir que nuevamente estas quebradas se vuelvan a habitar? ¿Quién será responsable si se vuelve a producir otra tragedia? Se van a quemar las casitas. Se van a quemar las casitas. Y no pudimos hacer nada. Aquí fue donde empezó el fuego. El fuego partió desde allá y se vino para acá. ¿Y esta casa? Esta es la casa de mi mamá. Fue la única que se salvó con la del vecino y haciendo lo posible para que no se quemara. ¿Y tu casa dónde estaba acá? Mi casa estaba acá abajo. Estaba aquí abajito de la casa de mi mami. No se ve nada ya. No, ya no queda nada. Fue horrible ver todo quemado. Si usted ve, está todo en ceniza, recuerdos, camas, cosas que había, no quedó nada. Nada de nada. Byron vive hace 9 años en la toma Población Esperanza de Viña del Mar. Primero como allegado en la casa de su madre y hace 4 años con su señora y su hijo en una mediagua que levantó a puro esfuerzo y de la que hoy no queda nada. Ellos son parte de los 215.000 chilenos que según el último catastro habitan en los 1.091 campamentos que existen en el país. Precisamente la región con la mayor cantidad de asentamientos irregulares es la de Valparaíso, territorio que por su geografía y condiciones ambientales está expuesto, como nos ha enseñado a sangre y a fuego nuestra historia, a incendios forestales de magnitud. Más de 2.000 casas se quemaron en el mega incendio ocurrido en Valparaíso en 2014. Muchas de ellas estaban emplazadas precisamente en tomas ubicadas en los cerros y quebradas del puerto. Un dato que para los expertos no es producto del azar. Según un estudio de la Fundación Techo, el 93% de los campamentos de nuestro país están emplazados sobre zonas de riesgo. Dada la magnitud de esta cifra, no lo podemos entender como un hecho casual. Las preguntas entonces son, ¿por qué pasa esto? ¿Y qué debemos hacer para que catástrofes como la ocurrida acá en las quebradas de Viña del Mar no se repitan año a año? No estamos hablando solo de incendios forestales. En Chile existen campamentos gigantescos construidos en áreas propensas a aluviones, en el borde de ríos, en la franja costera, en zonas inundables, en las cercanías de volcanes, y así podríamos seguir. Chile completo está en zonas de riesgo. Nosotros estamos expuestos a múltiples amenazas y ya lo hemos visto. Solamente el 2015 que tuvimos marejadas, tsunamis, terremotos, inundaciones, aluviones, etcétera. Y no menor, el tema de los incendios forestales ha pasado constantemente, sobre todo en esta región y también en las regiones del centro del país. Entonces, a partir de esa preocupación, empezamos a ver que no existía un sistema donde
veamos dónde están todas las comunidades y a qué tipo de amenazas están expuestas. Ante esa preocupación fue de que comenzamos justamente a levantar toda la información posible para lograr revelar también qué es lo que se está haciendo para que nosotros finalmente podamos tomar cartas en el asunto. Ya veremos cuáles son esas cartas en el asunto, porque lo primero que hay que determinar para entender este fenómeno es la razón que explica por qué casi la totalidad de los campamentos se emplazan en zonas de riesgo. Los campamentos se localizan en zonas que generalmente están sin normar y que son suelos que realmente quedan como remanentes de la ciudad, que son suelos que no están aptos para localizarse tampoco. Y eso pasa principalmente acá, al menos en el borde costero, lo vemos porque existe una escasez de suelo en el borde costero y tenemos mucha población que vive acá. Entonces hay un constante conflicto para ver dónde nos localizamos. Tampoco hay oferta de vivienda suficiente para poder apalancar toda la demanda de familias que tienen por una vivienda social. Surge la segunda gran pregunta. Si los compatriotas más vulnerables que habitan los campamentos están ahí porque no hay otro lugar en el cual vivir y están expuestos a riesgos inminentes, ¿qué hacemos? Los expertos señalan que las ciudades son entes dinámicos y que hoy, dadas las condiciones sociales y climáticas, estarán cada vez más expuestas a desastres naturales. Por eso, urge una respuesta. El territorio visto desde la perspectiva de dónde vivimos, cómo convivimos y el medio ambiente que nos rodea está cambiando continuamente. Por ejemplo, con conflictos de migración, lo que vemos con conflictos de campamento o ciudad informal, lo que vemos con conflictos inmobiliarios, etc. Son parte de la dinámica día a día del territorio. Y por otro lado, las condiciones climáticas del planeta están cambiando y se está acelerando ese cambio y lo estamos viendo cómo entran a colisionar y cómo entran a formar estos lugares, ¿no es cierto?, y estos ámbitos de tormenta perfecta. Para entender dónde se emplazan los campamentos y por qué es un riesgo habitarlos en esos lugares, recorrimos las quebradas de Viña del Mar que el pasado mes fueron arrasadas por el fuego. Y aunque aquí la tragedia fue un incendio forestal, el análisis que realizó el experto es aplicable a otras zonas del país, donde se han levantado campamentos que están expuestos a otro tipo de desastres naturales, ya que la mayoría de estos emplazamientos irregulares comparten casi las mismas características independiente del lugar del país en donde se encuentren. Estas quebradas son lugares, obviamente, donde baja mucha agua, pero también se acumula mucha vegetación y se canaliza el viento. Por ende, se producen condiciones bastante ideales de desastres naturales. Por ejemplo, si tú tienes una lluvia muy concentrada de una alta pluviometría, se va a producir, ¿no es cierto?, lo que se conoce una remoción en masa, es decir, una bajada de material. En este caso, lo que tuvimos un incendio. ¿Por qué? Porque aquí hay material combustible y está acumulado y concentradamente colocado acá. Los camiones aljibes, para poder llegar el agua, no pueden llegar más allá de esta zona donde vemos que hay una calle, más o menos de un estándar que un camión puede recorrer y más abajo ya no puede seguir. Lo mismo, imagínense un carro de bomba, una ambulancia. Y eso sucede porque la urbanización es espontánea y es una urbanización para poder ir colocando las casas y obviamente no van cumpliendo con los temas de anchos de calles, anchos de vías, con las pendientes de las vías. La falta de acceso para camiones recolectores de basura o la lejanía de los contenedores para que la gente pueda depositar sus desperdicios suelen convertir a las quebradas en vertederos. Ese material que se acumula sumado a la vegetación y a la maleza convierten a estos lugares en verdaderas calderas. ¿Qué se debe hacer entonces? Existe el sistema de manejo de quebradas, que existe en muchas otras partes del mundo, en muchos países latinoamericanos, y tenemos que empezar a tomarlo como una de las medidas muy en serio para poder anticiparnos. Es decir, poder podar a tiempo, poder sacar material vegetal, poder sacar basura. Esa mantención, esa administración de este espacio natural es muy necesaria hacerla y con eso el incendio va a tener menos combustión. No solamente seamos capaces de reaccionar a la urgencia, que siempre tenemos que hacerlo, sino que el día de mañana seamos capaces de anticipar. Y anticipar significa salvar vidas, significa salvar hogares. Cada vez que ocurre una emergencia a lo largo de nuestra geografía que afecta a emplazamientos humanos,
Sean regulares o irregulares, escuchamos decir a la autoridad que no se puede volver a construir en ese lugar. Ocurrió luego del terremoto del 2010 en el borde costero, también en algunas quebradas de Valparaíso posterior al incendio del 2014, en sectores de Atacama tras el aluvión del 2015, y así podríamos enumerar muchos ejemplos más. Pero, sofocada la emergencia, las casas vuelven a construirse en el mismo lugar a la espera que otra catástrofe las vuelva a borrar del mapa. Las autoridades han dicho que no se debe construir en un lugar como este posterior a un siniestro. Absolutamente no. Y el gran desafío va a ser ese, porque por un lado tú tienes un grupo de familias, de personas que necesitan una certeza dónde vivir. Acá hay un tema de certidumbre, ¿no es cierto? Es un tema de dónde yo puedo tener una casa, dónde puedo criar a mi hijo, tener mi familia. Y por otro lado, la dificultad de planificar, ¿no es cierto?, de disponer de suelo, comprar suelo. Tiene que haber la oferta de vivienda, tiene que haber la posibilidad de construir vivienda y en condiciones de mejor bienestar. Pero esta solución ideal muchas veces choca contra una muralla insalvable. Quienes por años han habitado una toma, la que poco a poco ha comenzado a urbanizarse y a lograr estándares mínimos de dignidad, no están dispuestos a abandonar el entorno en el que han crecido, más allá del riesgo de volver a perderlo todo una vez más. Nosotros de acá no los vamos a ir porque hemos vivido ya más de 23 años. Comenzamos de la nada, ¿cómo vamos a tener que comenzar ahora porque no quedó nada? O sea, ustedes prefieren que la ayuda del gobierno, de la autoridad, se centre acá y no que los lleven a otro lado. No. Nosotros no aceptamos eso. No lo aceptamos. De ninguna manera lo vamos a aceptar. Y eso tanto la municipalidad como el Servio saben que de aquí nosotros no los van a dar. Igual no es justo porque nosotros aquí tenemos recuerdos, tenemos familia, tenemos cosas que no podemos separarnos de aquí. Mi vecina se quiere volver a construir aquí, los vecinos de arriba también quieren construirse aquí, entonces para que nos digan que no podemos construir aquí, igual es fome para nosotros, porque si no podemos construir no tenemos dónde llegar. Pese a que se determinó que hay lugares de las quebradas de Viña del Mar en las que no se puede volver a construir, los afectados ya empezaron a levantar sus nuevas viviendas. Precisamente esto, el arraigo, sumado a la falta y alto valor de los suelos, son los principales obstáculos que debe enfrentar el Estado para trasladar a quienes habitan los campamentos emplazados en zonas de riesgo. Hay que compatibilizar situaciones, ¿eh? No siempre el riesgo es blanco-negro. Hay que mitigar los riesgos cuando se pueda. Porque esto es bien concreto. Las personas salen a la calle y se encuentran con el vecino que lo conoce, conocen a los niños, es toda una historia. Entonces, hay que buscar la mayor cantidad de condiciones para mitigar los riesgos en ese lugar. Aquello que ya no se puede, no queda otra más que decir a las personas hay que irse. Hay que irse a algo que tenga cierta estabilidad, ciertas condiciones, como usted señala. Efectivamente, es una alternativa. No siempre es fácil. Mitigar el potencial riesgo de catástrofe en aquellas zonas menos expuestas es un camino. Construir accesos para carros de emergencia, cortafuegos, manejo de quebradas, piscinas antialuviones, rompeolas, encauzamiento de ríos, etc. Sin perder de vista, eso sí, que hay lugares en los que derechamente no se puede construir y trasladar a esa gente es prioritario, señala el ministro. La pregunta suya es bien clara. Hay lugares donde la gente de Frentón no puede vivir y en distintas partes del país. Ahí hay un tema de la autoridad, ¿no? O sea, la autoridad tiene que operar en determinado momento y hacer ver que es tan fuerte el riesgo que no queda otra que salir. Nosotros hemos insistido que esto no es un problema de inmediato de este mes. En muchos casos es un problema. Por eso tenemos un plan de 4 años para 260.000 familias, porque hay que ir organizando la forma de enfrentarlo. En lo que todos coinciden es que debido al acelerado cambio climático, los desastres naturales serán cada vez más frecuentes y no solo los campamentos y tomas estarán en riesgo. Lo que vemos en el caso de Viña del Mar, en el último incendio, a diferencia tal vez de otro, es que es un incendio que ha llegado al mismo centro de la ciudad. Esto no es un tema de la periferia de la ciudad, no es un tema de su periferización, de los lugares de escasez de bienestar y de alto riesgo, sino que esto hoy día tiene el potencial de una amenaza a todos nosotros y tenemos que empezar a comprenderlo desde ya.
Quienes se dedican al tema de planificación territorial insisten en que hoy es el momento de generar un cambio cultural que nos permita cambiar la manera que tenemos de ver la ciudad y de convivir con ella. De lo contrario, imágenes tan llenas de dolor como estas serán cada vez más frecuentes.